Hola familia, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente en este día, deseándote muchas bendiciones de parte del Señor. Estamos listos para estudiar el mensaje de la palabra de hoy, de Dios, el día de hoy, perdón. Y vamos a compartir el mensaje de salvación, ¿ok? Me alegra que estés con nosotros, estoy muy contento de que estés conectado por medio de este video, esta plataforma en este día. Y bueno, qué mejor oportunidad de estudiar la palabra, compartir de ella en estos momentos. El día de hoy es un día en el que adoramos, alabamos a nuestro Señor y recordamos a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Cómo su presencia está en nuestros hogares, en nuestras vidas, cómo su presencia está en cada cosa que hacemos. Y por eso el día de hoy nos reunimos muchas personas alrededor del mundo entero a alabar su nombre, a recordar quién es Jesús en nuestras vidas, tomar un tiempo de meditación, estudiar la palabra y yo te agradezco por darnos la oportunidad de entrar en tus hogares, pero sobre todas las cosas, yo te animo, te motivo a seguir conectado, porque nuestro Padre Celestial está preparado para estar siendo parte de nuestro hogar, para ser parte de ese corazón que está listo para abrirse. Así que sé bienvenido, espero en el Señor que tengas una semana de bendición en gran manera. Mira, gracias a Dios terminamos una serie muy buena. Estuvimos estudiando alrededor de unas 7, 8 semanas acerca de el reino de los cielos, ¿ok? Espero que hayas tenido buena reflexión al respecto, espero que hayas podido disfrutar estos mensajes. Si no te perdiste alguno, recuerda, todos están en nuestra plataforma digital allí en YouTube para que lo puedas observar, lo puedas meditar de regreso. Si hay uno en particular que te llamó la atención, ve allí de regreso, puedes revisar todos los sermones, estudios que hemos tenido allí y por supuesto puedes compartirlo con quien tú consideres que necesita y puede ser de provecho este mensaje, ¿ok? El día de hoy vamos a tener una meditación en relación a algo que he querido compartir y que he querido traer alrededor de este tiempo, en este momento. Y es en relación específicamente a una palabra que Jesús nos motiva. Mira, en Mateo capítulo 5 Jesús está enseñando a sus discípulos muchísimas cosas, ¿ok? De hecho, si tú lees al principio de Mateo, Jesús empieza con una serie de mensajes extraordinarios, ¿ok? Muchos de ellos difíciles de asimilar, porque era contradictorio a todo lo que ellos pensaban, creían, y de una manera u otra era una mala interpretación lo que el hombre había hecho. Y Jesús viene a traer la interpretación de Dios hacia ciertos aspectos de la vida, ¿no? Jesús viene hablando acerca el homicidio, los juramentos, el adulterio, viene hablando acerca del amor hacia los enemigos, viene hablando acerca de una serie de cosas que la gente queda impactada cuando escucha un mensaje tan extraordinario como este, ¿ok? Pero a la misma vez tan revolucionario como este. ¿Por qué? Porque era un mensaje no escuchado. Jamás se había escuchado algo similar de parte de un maestro y en este caso del Mesías. Ahora, yo quiero que centremos la atención en un pequeño texto, muy pequeño, se encuentra en Mateo capítulo 6, ¿ok? Y Jesús empieza a explicarle a sus discípulos la manera en la que deben orar. ¿Ok? Nosotros hace algún tiempo tuvimos una serie acerca del Padre Nuestro. Le llamamos así la serie del Padre Nuestro. Y es acerca de esta oración extraordinaria de Jesús. Pero yo me voy a centrar en un punto particular dentro de la oración que Jesús motiva a los seguidores a que debe estar estructurada nuestras oraciones, ¿ok? Una oración que lleva alabanza y gloria al Señor, una oración que lleva petición de su voluntad en el cielo, así como en la tierra y en el cielo. Una oración que lleva una petición por las necesidades que tenemos, ¿ok? Por el pan de cada día, pidiendo de su provisión, pidiendo también al respecto de perdón, a llamar al Señor para pedir ese perdón. Pero también en el que me voy a centrar es en el versículo 13. Y en el versículo 13 de capítulo 6 de Mateo dice: y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Dice la versión NBI. No nos dejes caer en la tentación, dice la Reina Valera, mas líbranos del mal. ¿Ok? Estaba pensando en este texto y yo creo que estos tiempos son tiempos de muchos cambios, ¿ok? Tiempos en el que la tentación, el enemigo ha estado atacando de miles
de miles de maneras a nuestras familias, de miles de formas a nuestros hermanos, a toda la sociedad en particular. Pero lo he podido ver y he podido ver cómo las personas se han sentido tentadas a hacer ciertas cosas por ciertas circunstancias, y mucha de esa tentación está siendo ganada por el enemigo, y ellos no están ganando ante ninguna de estas pruebas que vienen en el camino. Ahora, la tentación es un estímulo, y quiero que tengas esto en cuenta, es un estímulo que te induce, ¿ok?, el deseo de algo, es tener el deseo de alguna cosa, ¿ok? Eso es lo que es una tentación. Es un estímulo que te induce el deseo de algo, es ese deseo profundo. Posiblemente podríamos usar la palabra incontrolable, por llamarlo incontrolable, pero es ese deseo profundo de lograr obtener algo para sí, ¿ok? Y en la mayoría de las veces es un deseo que está descarriado, es decir, las personas parece ser que no tienen un dominio encima de una tentación. La palabra tentación se encuentra muchas veces en el Nuevo Testamento, especialmente asociada a satisfacción de la propia carne, ¿ok? Eso puede llamarse a nivel físico, sexual, a niveles económicos, a niveles de venganza, de ira, de mentira, de contienda. Cualquiera de esas categorías entra dentro de las tentaciones. ¿Por qué? Porque la persona es atraída, ¿ok?, atraída con un deseo, parece insaciable, de obtener eso para sí. Un ejemplo, un deseo de venganza, de tomar la justicia por mano propia. Es un deseo insaciable de la persona de hacer lo que es o él considera o ella considera correcto y tomar de su mano la justicia. Hay muchos ejemplos que podemos ver hasta dónde llega la tentación a llevar a una persona, ¿ok? Hasta dónde lo lleva. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire, esto se encuentra en Santiago capítulo 1. Mire, lo voy a leer aquí brevemente. Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios así, miren. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice, bienaventurado, empieza así, que nadie al ser dicho, capítulo 1, versículo 12 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Wow. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Wow. Mira, Santiago habla acerca de la tentación como usando la analogía de una mujer embarazada, ¿ok? Usando esta analogía. Dice, mira, primeramente quiero aclarar, Dios no puede ser tentado, ¿ok? Pero también da podríamos decir, una definición de lo que es la tentación. Y lo que él llama tentación la tentación es, versículo 13, dice que nada de ser tentado diga es Dios quien lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, escuchen esta es la definición que Santiago da. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos, el apóstol Pablo decía esto, yo quiero hacer lo bueno, pero hay un mal en mí que arrastra mi carne, que no me deja avanzar hacia el tema espiritual. ¿Ok? Santiago dice que sus propios deseos, sus propios malos deseos, lo arrastran y lo seducen, dice Santiago. Es decir, la definición que Santiago da acerca de la tentación son aquellos malos deseos dentro del hombre. La Reina Valera dice la concupiscencia, ¿ok? Son malos deseos dentro del hombre que lo arrastran y lo motivan a ser tentado, a llevarlo a ese lugar al hombre para pecar. El objetivo principal de la tentación es alejar al hombre, la mujer, el hombre, la mujer, de Dios.
el objetivo de la tentación es hacer que el hombre tropiece y caiga. ¿Ok? Tropiece y caiga de la presencia de Dios. Y cada vez que tropiece y caiga, cada vez sea más duro y no se pueda levantar a reencontrarse con el Creador. Sino que el objetivo de la tentación es destruir al hombre. Mira, en estas sociedades, la tentación se ha dibujado, se ha pintado como algo de una manera u otra hasta divertido. Me ha llamado la atención que la tentación se nota como inclusive con un aspecto sarcástico, con un aspecto, oh, que fue tentado, qué bien. Parece ser que la tentación se ha tomado o se ha desviado con el fin de que las consecuencias no puedan ser consecuencias. Simplemente pasó, simplemente salió, simplemente lo hice. Somos humanos. Pero ¿saben algo? Esta es una trampa, porque la tentación, el objetivo que tiene es destruirte. Escucha esto, el objetivo de la tentación ni siquiera es hacerte disfrutar, ni siquiera es hacerte beneficiar, ni siquiera es hacerte crecer. No hay ningún beneficio en la tentación, sino que todo lo contrario, la tentación busca que estés destruido, destruirte, alejarte de la presencia de Dios. Pero recuerda esto, la tentación usa aspectos de la vida que a las personas le encantan, que a las personas le gustan. Que las personas tienen ese deseo dentro de sí y quiere satisfacer ese deseo. De hecho, una de las características del enemigo es que él va a usar los aspectos de tu vida en los que él te ha visto que son debilidad para ustedes, para nosotros, para todos. Que son la debilidad. Entonces va a empezar a poner pruebas en el proceso, más bien tentaciones de esa índole en tu vida con el propósito de que puedas caer en esa tentación. Usualmente no usará tentaciones de tipo en los que tú probablemente no tienes una debilidad, porque definitivamente no va a funcionar. Va a empezar a poner pequeñas pruebas, tentaciones en el proceso de tu vida, en aspectos en los que tú sabes que eres débil. Algunos son débiles en ciertos aspectos. Cada persona tiene una debilidad. Y en esa debilidad el enemigo va a poner tentación. Hay diferentes. Ninguna es mejor que una o ninguna es menos pecado que otra. Todas son iguales. Hay personas que les gusta tomar cosas ajenas. Hay personas que les gusta hablar mentiras. Hay personas que les gusta, cualquier cantidad de tentaciones van a venir en el camino para aquellos que están tentados por su concupiscencia, tentados, movidos, seducidos por ese malos deseos. Así que eso es lo que la tentación es. La tentación busca hacer a las personas alejarlos de Dios, ¿ok? Ahora, recuerden que nosotros tenemos un maestro. Nuestro Señor Jesús vino a esta tierra, ¿ok? Y la realidad es que Jesús, en Hebreos capítulo 4, lo voy a leer muy rápidamente. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Mira lo que dice Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Mira, el texto asume inmediatamente que la tentación, la consecuencia de la tentación, es pecado. La consecuencia de la tentación es pecado. El objetivo de la tentación es hacerte caer. Mira, es más, en estos días estaba viendo un comercial de un chocolate que se llama Temptation. Tentación. Es decir, es con el fin de lograr que la persona voy a comer aunque sea solo un bocado. Pero probablemente no va a ser solo un bocado, sino se va a comer la barra de casi medio kilo de chocolate, ¿ok? Y va a buscar una adicción a ese chocolate al punto en el que su salud se deteriorará en ese aspecto y muchos por el azúcar y todo esto. Así que el asunto es que al principio la tentación parece ser muy agradable. Qué rico, qué sabroso, mira, qué bien, cómo me siento agradable. Pero el final de la tentación es el pecado y la muerte. De hecho, recuerden lo que dice Santiago. Santiago dice, hablando acerca de la mujer, dice,
el pecado, esto dice el versículo 15, cuando el deseo, ¿ok? Dice, cuando el deseo se ha concebido, el deseo ha concebido, ¿ok? Ha concebido, engendra a la luz, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Es decir, todas las consecuencias, todo el proceso de fecundación y todo esto. Santiago dice, mira, así es el deseo. El deseo primero lleva a la persona, ¿ok? Lleva a la persona a pensar que todo está bien. Pero en el versículo 15 dice, pero una vez que el deseo ha sido concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Vaya descripción que nos da Santiago. Ahora, hablando de Jesús, Él fue hombre, amada familia. Y Hebreos nos dice que Él entiende lo que es la tentación. Y ¿saben algo? Esto es algo que muchas personas consideran que nuestro Señor no entiende. Señor, es que somos humanos, Señor. Señor, es que nosotros, tú sabes, estamos expuestos y tú porque eres Dios y nosotros somos humanos. Mira, Jesús pasó por las mismas tentaciones. Lo acabamos de leer. Permítanme leerlo de nuevo. El texto dice, capítulo 4, versículo 13 de Hebreos, dice, porque no tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. O sea, que sí se compadece de nuestras debilidades. Sino a uno que ha sido tentado en todo. Escucha esto. En todo, de la misma manera que nosotros. Eso debe motivarte, hermano, hermana, a entender que Jesús pasó por lo mismo que tú pasaste. No hay una tentación en tu vida que Jesús no la haya tenido. Es más, yo me atrevo a decir que nosotros no hemos pasado por las tentaciones que Jesús pasó. Yo no he pasado por las tentaciones que Jesús sí pasó. Pero nuestro pensamiento, lo que el enemigo ha querido meter en la mente de las personas, es que Dios no nos entiende, no nos comprende. Porque esto que estoy pasando, Señor, tú no lo entenderías. Los jóvenes le dicen eso comúnmente a su padre, papá, es que perdóname, pero tú no me entiendes. Sí, sí entendemos. Sí entendemos, por supuesto que se entiende. Porque hemos pasado por lo mismo. También fuimos chamos, también fuimos adolescentes, también fuimos niños. Lo entendemos perfectamente. No importan los tiempos. Sigue siendo las mismas tentaciones. El enemigo sigue usando la misma estrategia. Y no ha fallado. Desde que con Jesús lo hizo. Jesús pasó por cada tentación que tú y yo pasamos. Y ¿sabes algo? Esto me alienta. Porque entiendo ahora más profundamente el carácter de Jesús. Porque el texto termina diciendo, mas sin pecado. No pecó. ¡Wow! ¿Te imaginas que en cada tentación que Jesús pasó, salió victorioso? Cada una de ellas. Y nunca pecó. Esto es increíble, hermano. Esto es fantástico. Es decir, que existe la posibilidad de que tú y yo podamos salir victoriosos en la tentación. Y es justamente hoy lo que quiero compartir contigo. ¿Cuál es la estrategia, Jesús? Dime cuál es tu estrategia, porque yo necesito eso. ¿Cuál es la estrategia de Jesús para salir victorioso de la tentación? Y son 3 aspectos que quiero compartir el día de hoy contigo, ¿ok? Tenga papel y lápiz en la mano porque estas son la estrategia de Jesús para salir de la tentación. Esto es poderoso, familia. Esto viene de parte del Señor. Yo te voy a invitar a que leas conmigo en Mateo capítulo 4. Y todos conocemos bastante bien este texto. Pero a los que no han tenido por allí la oportunidad de conectarse con este texto de la palabra de Dios, se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. ¡Wow! ¿Cómo es eso, hermano? Ya vamos a hablar de esto. Leo de nuevo. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. ¡Wow! Después de ayunar, es decir, de no comer 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¡Ay, claro! El tentador se le acercó y le propuso, bueno, si eres el Hijo de Dios,
ordena a estas piedras para que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo porque escrito está, ordenará a sus ángeles a que te sostengan con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y sus ángeles vinieron a servirle. ¡Wow! Mira, 3 aspectos importantes, bien breve, que quiero tocar en esta mañana, amada familia. El primer aspecto que quiero, tomando en cuenta este texto, es que dice que el espíritu, neumatos o neumatos, palabra en griego para espíritu de Dios, ¿ok? Llevó a Jesús al desierto. Si tú lees previamente a este capítulo, si tú solamente te recorres unos versículos hacia atrás, la historia relata que Jesús acababa de ser bautizado. Y que cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, ¿ok? Allí su primo Juan en las aguas lo lleva, escena tremenda, bautiza a Jesús. Dice que del cielo se abrió el cielo y descendió el Espíritu de Dios como en forma de una paloma, ¿ok? Una ejemplificación humana para algo que vuela y cae sobre Jesús y entra en Jesús. Y desde el cielo una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabras de nuestro Padre hacia Jesús, ¿ok? Inmediatamente Jesús recibe el Espíritu y todos podríamos esperar, ahora sí viene la vida buena en Dios. Lógico, ya Jesús estaba siendo preparado por su Padre, pero todos esperamos que esto suceda. Pero miren lo que sucede inmediatamente Jesús bautizándose. Una vez que el Espíritu de Dios entra en Jesús, el Espíritu Santo, inmediatamente el Espíritu lo lleva al desierto. ¿Para qué? Dice el texto, para ser tentado. Es decir, lo puso en el desierto para que el diablo lo sometiera a prueba. Ahora, esto es importante de notar. No es Dios quien tienta a las personas. De hecho, una de las palabras descriptivas para el enemigo, para Satanás, el diablo, es el tentador, de quien procede la tentación. Leíamos en Santiago, que el Señor no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Porque recuerda, la tentación tiene como objetivo alejarte de Dios. No tiene sentido en Dios ponernos pruebas para alejarnos de Él, si lo que quiere Dios es que estemos cerca de Él. El tentador es el que hace esto, ¿ok? Hay pruebas que vienen en nuestra vida, que son pruebas de fe, que Dios nos pone para crecer en nuestra fe, pero no es tentación. Son pruebas de fe, ¿ok? Pruebas de integridad, pruebas de constancia, de disciplina, de amor, de fe, de justicia. Esas son otras pruebas. Pero hay tentaciones, y es la diferencia entre la prueba y la tentación, que la tentación busca destruirte y la tentación viene por el enemigo. Ahora, el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. No quiere decir que lo fue a tentar, pero en el desierto lo estaba esperando el enemigo, el tentador, para tentarlo, ¿ok? Ahora, podríamos decir que esta tentación de Jesús tuvo una prueba de ambas partes. Tuvo prueba de Dios, de poder de Dios, estaré contigo. Porque si notan al final del texto, ahí estaban los ángeles esperando para servirle. Pero a la misma vez hubo tentación del enemigo hacia Jesús. Así que yo me imagino el cielo entero viendo ese momento en el que Jesús estaba en el desierto. ¿Ok? Ahora, el Espíritu, neumatos, llevó a Jesús al desierto. ¿Ok? Y lo llevó al desierto para que fuera tentado. Ahora, 40 días y 40 noches sin comer.
Mis hermanos, yo no aguanto un día. Es increíble. 40 días y 40 noches sin comer. Esto es impresionante. Jesús ayunó. Ahora, ¿qué haría Jesús durante todos esos 40 días y esos 40 noches? Yo estoy convencido que hablaba con el Padre. ¿Qué hacía Jesús durante 40 días en el desierto desolado, sin alimentos? Yo estoy convencido que así como nuestro Padre alimentó, le quitó el hambre inclusive a su pueblo, vistió a su pueblo, mantuvo su calzado, así mantuvo a Jesús fuerte durante todo ese periodo de tiempo, con la comunicación que Jesús tenía con nuestro Padre. Pero 40 días y 40 noches sin comer, ¿ok? Y mire, si es de los míos, no aguantamos. Así que el enemigo, date cuenta de esto, amada familia, no es que el enemigo todo lo sabe. Él no conoce nuestros espíritus, no conoce nuestra alma, pero Él nos ha visto continuamente en ciertas situaciones de vida en las que somos débiles. Ha estado por allí pendiente. Por eso nos tienta en ese sentido. Y Él vio que Jesús tenía 40 días y 40 noches sin comer. Adivina con qué lo tienta. No lo tienta con abrigo. No lo tienta con, no lo tienta con, por ejemplo, un viaje. No lo tienta con algo que quería, una casa. No lo tienta con ciertos aspectos de vida diferentes, con alguna mentira o algún chisme o algún maltrato. No. Él lo tienta con algo que estaba viendo que Jesús tenía, que estaba pasando. ¿Qué creen que era? Su estómago estaba gruñendo de hambre. Tenía hambre. ¿Hay algo malo en tener hambre? No. Para nada, parece que no. Es una necesidad natural en el ser humano. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo tienta con la comida? El texto dice, si eres el Hijo de Dios, ojo con esto, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, ¿hay algo malo en que Jesús le diga a unas piedras conviértanse en pan? Parece que no, tenía el poder. Pero escucha la manera, escucha la forma, escucha lo que el enemigo está sugiriendo a Jesús. Primero, si eres el Hijo de Dios. Una pregunta con un doble sentido. Una pregunta que realmente busca la duda. ¿Ok? ¿Realmente eres el Hijo de Dios? Si eres el Hijo de Dios, claro, si eres. Porque si no eres, no lo vas a lograr. Ahora, el asunto con esta tentación no es solo al respecto de los alimentos, sino es una pregunta de identidad. Y este es el primer aspecto que quiero que entiendas. ¿Cómo libras la tentación? Bueno, la primera prueba que va a ponerte el enemigo es identidad. Y en esta prueba, el texto dice, si eres hijo de Dios. Esa es la primera duda que quiere poner el enemigo en el corazón de los cristianos. Y hemos hablado de esto por muchas veces. Muchas veces ha usado lo mismo. Desde Adán y Eva, con que Dios les dijo. Siempre ha puesto en duda que Dios ama a su pueblo. Siempre ha puesto en duda de que Dios te ama a ti. Cada vez que tú sientas que no te ama Dios, cada vez que tú sientas que Dios no te escucha, que estás lejos de Dios, déjame decirte que eso no viene de Dios. Estás siendo atacado por el enemigo. Estás siendo tentado para sentirte así. Y eso tienes que saberlo. Porque cada vez que sepas eso, vas a poder tomar decisiones en acercarte a Dios y no llevar eso a tu corazón y finalmente alejarte de la presencia de Dios. Ojo con eso. Si eres hijo de Dios, ahora dile a estas piedras. Mira, ¿por qué identidad? Bueno, porque primeramente le está diciendo a Jesús, resuelve lo tuyo. El Señor ya le había prometido al Señor Jesús que iba a estar con él en todo momento. Pero ¿saben algo? El asunto con la identidad es, ¿qué estoy dispuesto a hacer yo con tal de resolver las cosas a mi manera? Y esa es la tentación hacia Jesús. No es solo la comida. Es, ¿qué estás dispuesto a hacer tú, Jesús, con tal de resolver tu problema? Porque Dios
parece que se olvidó de ti. Dios no te escucha. Parece mira, tu estómago te lo está pidiendo, ¿ok? Tu cuerpo lo necesita. Mira, te estás muriendo de hambre, tu padre te ha abandonado, mejor confía en ti mismo. Estos serían algunos de los pensamientos. Tu estómago lo pide, necesitas un trozo de pan, tienes el poder en la mano. Resuélvelo por tu forma. Esto en nuestros días, en nuestro contexto, podría ser, mira, hay que hacer lo que hay que hacer. Dios no, mira, tú ya le pediste una o dos oraciones, Dios no respondió, hazlo. Y cuando hablo de esto es tomar decisiones, ¿ok? Decisiones drásticas en nuestra vida, en las que Dios no está. En las que por la impaciencia nos hemos llevado a caminar en dirección opuesta a lo que Dios podría decirnos a nosotros. Yo siempre soy partidario y siempre les motivo a hacer lo que está en nuestras manos para que seamos partícipes del milagro. Pero esto no puede pasar por encima de la voluntad de Dios. Es decir, lo que yo motivo a las personas es, bueno, lo que Dios te ha permitido hacer, hazlo, sabiendo que Él vendrá con su voluntad, pero tu trabajo, tu esfuerzo será parte de ese proceso milagroso. Siempre es la motivación. Pero en este caso es, hazlo porque tienes el poder, porque tienes la autoridad y porque te lo estoy mandando. Es más, con la antesala de decirle, Dios, si eres hijo de Dios. Es decir, Dios se olvidó de ti. ¿Cuántas decisiones hemos tomado en nuestras vidas de esta manera? En la que parece que tengo la solución en las manos, sabemos que Dios me prometió provisión, sabemos que Dios está allí, pero que por mi situación, por mi afán, por mi circunstancia, decido pedir prestado donde no tenía que pedir, tuve que hablar con personas con las que no tenía que hablar, tuve que involucrarme con negocios o situaciones con los que no tenía que, solo por el afán de la respuesta. Bueno, la primera es la identidad. Quiero que trabajemos en nuestra identidad. Trabajemos en nuestra identidad, porque si no, vamos a continuamente caer en la tentación de involucrarnos con personas, situaciones que nos hacen perder nuestra identidad de quiénes somos con Dios. Muchos cristianos caen en esta tentación. ¿Por qué? Porque, bueno, pero es que nadie está mirando. ¿Ok? Bueno, al cabo, mira, ¿cuánto es? Bueno, yo gano tanto, gano menos, o hago esto, o hago aquello. Infinidad de circunstancias, y el Espíritu tiene que hablarte a tu corazón. Estoy convencido que te va a hablar a tu corazón. Así que no pierdas la identidad solo porque el enemigo te está mostrando una tentación enfrente que parece ser que resolverá tu problema. Te alejará de Dios. Parecen unos simples piedras y convertirse en panes. Es más, Jesús lo haría más adelante, ¿ok? Jesús convertiría, quién sabe, parece que las piedras las convertiría en pan más adelante posiblemente, multiplicando los panes para millones de personas, miles de personas. Pero ahora con la voluntad de Dios, porque nuestro Padre lo guió a esto, no por la tentación de un enemigo, no por resolver un conflicto que ya estaba resuelto en las manos de Dios y que era una prueba de crecimiento para Jesús. Ojo con esto, hermanos. No te dejes llevar por lo que parece bien, parece bueno en el momento, pero que tú sabes que no te va a guiar a los caminos de Dios. Ojo con eso, porque perdemos nuestra identidad. Número 2, ¿ok? Esta es la tentación de la autosuficiencia. Miren, la número 2 dice, en el versículo dice, bueno, Jesús responde, por supuesto, no solo de pan vive el hombre, recuerda esa respuesta, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, la respuesta de Jesús le dice a Satanás no es del pan, hijo, no es de la respuesta, no es de lo que tú me propones. O sea, no es la respuesta al problema de lo que el hombre vive, no es. Hablamos de pan o hablamos de cualquier tema de la vida. No es la respuesta, sino de la promesa, de la palabra que sale de la boca de Dios, la promesa de Dios. ¿Ok? El número 2 dice, luego el diablo llegó a la santa ciudad e hizo que se pusiera en pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, de nuevo, nueva duda, tírate abajo porque escrito está, ordenará a sus ángeles que te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. En esta prueba, la prueba de la autosuficiencia es una estrategia del enemigo bien común, vista en la Biblia, que el enemigo tuerce la palabra de Dios. Se atreve a usar un fragmento de la palabra de Dios
para transgiversar el mensaje y decirle a Jesús, mira, tírate porque te van a sostener allá abajo. Pero él no leyó, o más bien, no quiso mencionar el texto entero que se encuentra allí en Salmos, ¿ok? En el que el texto dice, inclusive voy a tomarme aquí, yo lo libraré, ¿ok? Yo lo libraré porque él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia y lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Esa es la parte B del mensaje. De hecho, la parte A dice, con sus propias manos lo levantarán. Porque él le ordenará a sus ángeles que te cuiden con todos tus caminos. Esta es la parte que el enemigo usa. Con sus propias manos lo levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás el león y la víbora y humillarás a las fieras y las serpientes. Recuerda, esta parte no la menciona Satanás. La parte donde aplastará a la serpiente no la menciona. ¿Por qué? Recuerda, el enemigo es la serpiente antigua. Esa serpiente en la que se camufló ¿verdad que sí? Se metió en el jardín del Edén y que todo el tiempo ha estado tratando como serpiente de picar el colmillo de Jesús. Y eso no lo menciona el enemigo, solo menciona la parte que le conviene a él para transgiversar el mensaje. Pero el mensaje dice que también él, hablando de la profecía de Jesús, aplastará a la serpiente. También dice que él lo hará porque Dios estará con él, porque se ha acogido a Jesús, al Señor, porque se ha entregado a él, porque le invoca, no por voluntad propia, sino porque se ha entregado al Señor. ¿Saben algo? Esta prueba de la autosuficiencia, esta prueba lo que hace es hacerle pensar a las personas que él es capaz, que el enemigo es capaz de protegerte. Él te tienta con la protección y la seguridad. Mira, en la primera parte, ¿qué no haría una persona por alimentarse? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar una persona con tal de suplir su necesidad básica, natural? ¿Qué es lo que es capaz de hacer? En la segunda parte, ¿qué es lo que es una persona capaz de hacer con tal de estar seguro y protegido? Mira, la segunda parte o la segunda tentación de la autosuficiencia, es decir, es el enemigo mencionándole a Jesús, mira, tranquilo, confía en mí, tú tírate, tú aviéntate, al cabo, mira, allá te van a sostener. Transgiversando un mensaje. Y Jesús le responde, mira, también está escrito, no debes poner a prueba al Señor tu Dios. No pongas a prueba. No tienes por qué poner a prueba al Señor tu Dios. No eres capaz de tentar a Dios. No tienes por qué tentar a nuestro Padre. No se trata de aventarse a la autosuficiencia. Es decir, yo puedo conmigo mismo. Es porque invocamos al nombre de Dios. Es de quien proviene la seguridad y la protección. Y finalmente, el número 3 es la tentación del poder. Recuerda, el texto dice, luego él contestó, de nuevo le llevó el diablo, lo tentó llevándolo a la montaña muy alta y le mostró todos los templos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras ante mí y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Solamente a Él. Mira, es bien interesante esto, amada familia, porque en esta tentación el enemigo lo que trata es de mencionarle al Señor, ¿ok? Y decirle que le dará algo que no le pertenece. Le miente, padre de la mentira. Le dice a Jesús, mira, todo esto te daré, como si fuera de Él. Mira, el reino, la tierra le pertenece al Señor. O pensamos algunos, bueno, le pertenece al enemigo. Le pertenece a nuestro Padre, pero el enemigo ha intentado dañar todo eso bueno, hermoso que ha provisto para nosotros. Hay tantas cosas hermosas, tanta naturaleza para visitar, tantas cosas buenas en este mundo que Dios ha permitido que existan. Pero mucho de eso está corrompido por el enemigo. No quiere decir que sea malo, es que Él ha metido su mano y se ha corrompido de alguna manera. Pero hay muchas cosas que podemos disfrutar. Pero este enemigo se ha adueñado y piensa que todo le pertenece porque tiene una ansia profunda de poder. De ansia profunda de control y poder en las personas. Y se atreve a decirle a Jesús, mira, todo esto te daré si te inclinas ante mí. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Vete de aquí. Vete de aquí porque no me voy a inclinar ante nadie porque solo ante Dios
es a quien debemos adorar ante nuestro Padre. Lo que Él está diciendo es, mira, como lamparita mágica, todo lo que me pidas te lo voy a dar si solo te inclinas y me adoras. Te entregas a mí, haces lo que yo diga. Mire, vaya tentación común vemos hoy en día con esta. Las personas parece que se inclinan ante cualquier cosa hoy en día con tal de encontrar algo para sí mismos. Parece que son engañados continuamente con esta mentira de que todo esto me pertenece y todo esto te daré si tan solo haces esto. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en la tentación de inclinarnos ante algo con tal de conseguir algo con manipulación? ¿Cuántas veces hemos caído ante ciertas tentaciones que han sido mostradas en este mensaje de la palabra de Dios? Así que yo te motivo a usar la estrategia de Jesús. Primero y principal, estén alertas y oren, porque en todo momento estoy convencido que Jesús estuvo orando a nuestro Padre. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es lo que decía el apóstol Pablo, ¿ok? Allí, en la palabra del Señor. Jesús siempre refutó la tentación con la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a refutar la tentación si no leemos la palabra de Dios? Necesitamos conocer esto, hermanos. Alimentarte de esto. ¿De dónde tuvo Jesús respuesta para responderle al enemigo? Bueno, de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Muchas de las personas caen en la primera tentación por el hambre que tienen del Espíritu. No saben que no se alimentan de la palabra. No tienen comida en sus estómagos. Por eso caen continuamente. Por eso sucumben ante la tentación continuamente. Porque no se están alimentando con la palabra de Dios. ¿Ok? Y otra estrategia de Jesús es, recuerda, mira, que inmediatamente cuando viene la tentación, ¿ok? Mira, va a venir una tentación que va a satisfacer necesidades de tu cuerpo. Recuerda lo que dice la palabra de Dios en Mateo 26. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Es mejor entrar al cielo manco, ¿ok? Que con las dos manos al infierno. Lo que está diciendo este texto es que no haya nada que impida que salgas corriendo de esa tentación. Eso puede llamarse un lugar, eso puede llamarse una persona, eso puede llamarse una situación, cualquier cosa que te esté motivando a la tentación, necesitas salir corriendo de allí. Porque recuerda que la tentación lo que busca es destruirte. Estrategia de Jesús, amada familia. Estrategia de nuestro Padre. Responde con la palabra de Dios. La oración se vence también en la oración, hablando con nuestro Padre, teniendo conexión con Él, teniendo respuesta por medio de la palabra, ¿ok? Entendiendo que nosotros no vivimos de la respuesta del enemigo, que Él nos va a tentar para buscar el camino corto, ¿ok? Las trampas, buscar el camino fácil, pero que al final nos alejan de Dios, ¿ok? Recuerda que el dueño de todo es nuestro Padre Celestial. La tentación va a venir para la autosuficiencia de que yo puedo y haré lo que necesite. El Señor es quien alimenta nuestros corazones, nuestras vidas, alimenta los aves del cielo. ¿Cómo no nos dará todo aquello que le pidamos si nos acercamos a Él, si le buscamos a Él? ¿Ok? Y finalmente, amada familia, la tentación del poder. ¿Ok? Esta tentación en la que el enemigo te dice, inclínate que te daré lo que tengas, lo que quieras. Y al final lo que quiere es dejarte tirado en el desierto, muerto. Así que, amados hermanos, pensemos en este mensaje de la palabra. No sucumbamos ante la tentación y vamos a compartir este mensaje para que personas puedan entender un camino hacia la salida. No hay ninguna tentación en la que no podamos salir victoriosos. Recuerden este mensaje de la palabra. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, porque no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos dará también juntamente una salida para que podamos soportar. La salida está allí. Se llama Jesús. La puerta es Jesús. La puerta hacia la salida de la tentación es nuestro Jesús. Así que Dios te bendiga y te guarde, que tengas una excelente semana. Bendiciones de parte de nuestro Señor Jesús y estamos en contacto. Vamos adelante. Dios te bendiga.